Muy buenas noches. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la reanudación del diálogo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En un breve mensaje a medios, luego de que ambas partes intercambiaron documentos de propuesta y contrapropuesta, el responsable de la política interna del país informó que en una nueva reunión está programada para el próximo lunes 11 de julio. Explicó que fueron los profesores de la CENTE quienes solicitaron este plazo, debido a que la propuesta del gobierno federal para dar solución al conflicto debe ser consultada y analizada por integrantes de la coordinadora. Así que la semana pasada se reunirán nuevamente para lograr los acuerdos sobre las coincidencias entre ambas partes y de esta forma normalizar la situación que se vive particularmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. ¿Cómo va la implementación de la reforma educativa en México? ¿Puede resolverse el conflicto con el magisterio? ¿Debe reformarse la reforma? Para platicar de estos temas se encuentra con nosotros Marco Fernández, profesor del TEC de Monterrey, analista de México Evalúa y desde luego un experto en la materia educativa. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Te hago la primera pregunta. ¿Cómo va la implementación de la reforma educativa? Pues va con muchos problemas, ha avanzado, pero la verdad ha habido muchas dificultades en la implementación, omisiones y también errores de la autoridad tanto federal como en los estados, y esos errores y omisiones han sido aprovechados por parte de la disidencia magisterial para aumentar, digamos, la energía de las protestas magisteriales que se han observado en las últimas semanas. Desde el principio, cuando se empezó a negociar la reforma educativa y se estaba discutiendo en el Congreso, la coordinadora expresó su absoluto rechazo a cualquier forma de evaluación externa. Ellos decían que tenían sus propios métodos de evaluación, que era un derecho laboral, la plaza automática para todo aquel egresado de las escuelas normales y que esta capacidad que tenían los maestros de heredar e incluso vender sus plazas, pues era una parte que también defendían. A eso, además, se agregó en el discurso que la reforma tenía un propósito privatizador, que se iban a cobrar cuotas en las escuelas, que se iban a vender los libros de texto. Y entonces eso fue, por un lado, todos los argumentos de la disidencia para poder descalificar la reforma. Implementar una reforma del calado como el que estamos observando es tanto técnica como políticamente muy complejo. Pero eso lo sabíamos, Marco. Eso lo sabíamos, o sea, no hay ninguna sorpresa ahí. No iba a haber cambio posible de manera sencilla, máxime que venimos de muchos años de estructuras clientelares al interior del sistema educativo que han producido enormes cuotas de corrupción y en donde los afectados por la reforma pues también están defendiendo los cuotos de poder que han tenido. A eso se le agrega errores en la implementación por parte de la autoridad. Danos ejemplos de errores en la implementación de la reforma. La reforma educativa contempla, por ejemplo, para los nuevos maestros que ingresaron al servicio profesional docente con las reglas de la ley que entró en vigor en 2014, que para diciembre de este año, cuando sean evaluados a sus 2 años de estar en el trabajo, si no pasan esa evaluación, tienen que ser separados del servicio profesional docente. Pero la misma ley establece... ¿Y se van? No. Ellos se van porque son los nuevos, no son los que están en funciones. Estos nuevos que entraron en 2014 con las nuevas reglas, evaluación en 2 años, no pasan esa evaluación, se les tiene que separar del servicio profesional. Porque a los otros se les separa de la actividad docente, pero se les pasa actividades administrativas. Exactamente. Y eso es después de 3 oportunidades. De 3 oportunidades. Estos no. Estos no. Estos los tienen que despedir, eso es lo que estamos diciendo. Pero la misma ley dice que la autoridad estatal tiene que darles tutorías a estos nuevos maestros para irlos capacitando en sus funciones como docentes. Y muchos gobiernos en los estados, tanto por negligencia como por incapacidad técnica, no han cumplido adecuadamente con estas tutorías.
Y pues obviamente eso ha causado inconformidad entre estos nuevos maestros, que por un lado se les dice van a ser evaluados y si no cumples pues te tienes que ir, pero la autoridad no le ha dado las herramientas para capacitarse como debe de ser. Y esos son los estados. Esos son los estados. No es el gobierno federal. No es el gobierno federal. ¿Y cuántos estados? ¿Tienes un orden de magnitud, Marco? Se está haciendo actualmente por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación una encuesta para tener un diagnóstico más claro de la magnitud de este problema. Sí. Pero sabemos por reportes de distintos estados que hay problemas serios en estas tutorías. A eso se le agrega que los estados también, otra vez en responsabilidad de ellos, no han hecho públicas las listas de prelación para la asignación de plazas. ¿Qué quiere decir esto? La reforma establece que para tú entrar y para tú promoverte dentro del servicio profesional docente, tienes que ser evaluados. Sí. Y que las plazas se van a dar de acuerdo a la disponibilidad en el orden de los resultados de los candidatos que se fueron evaluados. Sí. Lamentablemente no sabemos... Quiero pensar de mejor a peor. Exacto. O sea, el que sale mejor en el examen... Es el primero que tiene derecho a la plaza docente. Correcto. No sabemos, por supuesto, sí, pero no sabemos cuánto de esto se ha cumplido, porque la autoridad en los estados no ha hecho públicas estas listas de prelación. Y nuevamente tenemos reportes del magisterio en donde ha habido gobernadores en los que lamentablemente no han respetado estas listas de prelación. Bueno, entonces, pero a ver, ¿y esas listas de prelación, como tú las llamas, son obligatorias por ley que tienen que ser transparentes? Sí, y ahí sí es una parte corresponsable de la autoridad federal, porque la autoridad federal sabe que su contraparte estatal no ha hecho públicas esas listas, esa información también la tiene la autoridad federal y tampoco las ha hecho públicas. No, entonces, pues ahí obviamente tenemos un problema serio. Sí. Si no fuera suficiente esto, tenemos dos problemas adicionales. Por un lado, en el caso de la evaluación, debe tener un propósito, que es mejorar la calidad de la educación a partir de detectar cuáles son las fortalezas y las debilidades del magisterio y darles cursos de formación de acuerdo a esos resultados. Aquí lo ha dicho varias veces el secretario de Educación. Exactamente. Sí. Uno observa los reportes individuales que los maestros en educación básica y media superior, pero sobre todo en educación básica, reciben. Y a pesar de que uno es especialista en estos temas, le cuesta trabajo entender qué es las debilidades y las fortalezas que tiene a partir de los distintos instrumentos de evaluación un maestro. O sea, tú ya viste esas. Sí, porque de hecho... Y no son claras. No son claras. O sea, son informes muy etéreos, vamos muy a llamarlos etéreos, así. Digamos, muy abstractos. Sí. Y en ese sentido se supone que esos informes tendrían que ser utilizados por el docente en compañía de los asesores técnico-pedagógicos para escoger de los cursos que anunció en febrero la Secretaría de Educación Pública para tener lo que el secretario denominó un traje a la medida y poder formarse. Esa parte hemos tenido problemas en su implementación precisamente por un problema fundamental de comunicación de la reforma educativa. Si esto no fuera suficiente, tenemos además otro problema grave, que es el de los comisionados sindicales. Hemos hablado muchas veces en esta mesa sobre estos comisionados que recibieron pagos ilegales, que la ley del servicio profesional docente claramente prohíbe y que de todas maneras recibieron, en donde la autoridad estatal le mandó la información a la autoridad federal y la federal, a la hora de centralizar la nómina, pues hizo los pagos porque eso era la información que los estados le dieron y los estados sabían que estaban mandando nombres de pagos ilegales y de todas maneras así se hicieron. Perdón, Marco, eso es fraude. Eso es fraude. Y no hay hasta ahorita una denuncia. Le están pagando a gente que no le deberían de pagar. Exactamente. Y de hasta acuerdo ahorita, a la nueva ley. Digo, y hasta si ahorita, habla el gobierno de que se tiene que aplicar la ley, pues aquí se aplica en todos sus términos, no a unos y a otros no. Y en ese sentido no ha habido ni una denuncia ni penal ni administrativa contra estos comisionados. La presión fue tal que en febrero la SEP dijo, ya vamos a dejar de pagar a estos comisionados. Pero entonces cometieron un error todavía más
importante, que es que a estos comisionados, muchos de ellos, los regresaron en el famoso programa este de Escuelas al 100, como subdirectores administrativos, violando otra vez la ley, porque claramente la ley dice que toda posición de mando en una escuela se tiene que concursar. Te la tienes que ganar en las evaluaciones. Entonces, para los docentes que sí han creído en la reforma, de repente llegan unos señores que por sus contactos en el liderazgo sindical los hacen subdirectores de las escuelas del 100, y pues la credibilidad a los ojos de estos docentes que se han evaluado y que creen en el mérito para promoverse en el servicio, pues obviamente pues cuestionan con toda razón la reforma educativa. Ahora déjame preguntarte, porque he leído también en algunos periódicos que también hubo un problema con los sueldos, que en lugar de considerar como estímulos, como debería de ser en la reforma, en fin, no sé si estás tú al tanto también de ese problema, que tiene muy enojados, al parecer, a muchos maestros. Ese problema magnificó las protestas de la disidencia magisterial y llevó las protestas a estados que tradicionalmente la disidencia no tiene presencia, como es el caso de Nuevo León, como es el caso de Jalisco o como es el caso de Tabasco. ¿Qué está pasando aquí? Había un programa que se llamaba Carrera Magisterial, que surgió en 1992 para complementar los salarios de los maestros y supuestamente dárselos a los mejores. Lamentablemente, como ha sido en la historia del sistema educativo mexicano, esta política se pervirtió porque el sindicato la capturó y a través de comisiones mixtas, realmente comisiones dominadas por el sindicato, se seleccionaban a los docentes que podían entrar a estos programas. Y no estamos hablando de pocos recursos, estamos hablando que, por ejemplo, si tú estabas en el primer nivel de carrera magisterial, podías tener aproximadamente 30% más de tu salario, 36% para ser exacto. Era bastante. Pero no se hacía esta asignación, aunque supuestamente era con base en los resultados de tus alumnos y unas evaluaciones de los directores, etcétera. Realmente había mucha corrupción en la asignación. Viene la reforma educativa y se dice, bueno, vamos a jubilar este programa. Todos aquellos que están dentro del programa mantienen sus privilegios del programa, no se les va a quitar. Va a haber un nuevo programa de estímulos y este programa de estímulos se va a hacer con base en la evaluación de desempeño de los docentes y no va a ser permanente si tú entras al programa, sino para poder ser permanente, los primeros 4 años tú te tienes que volver a evaluar al final de esos 4 años y si logras una calificación destacada del mismo nivel o superior a la anterior que tuviste, te mantienen y es también una serie de estímulos. Está bien. Nada más, eso está muy bien. El problema fue que, por un lado, el CENTE, en negociaciones anteriores, logró que cada vez que hubiera un aumento salarial, no solamente se hiciera el aumento al salario base, sino también a carrera magisterial. Y la autoridad interpretó que en el marco de la nueva reforma, el aumento salarial solo sería sobre el salario base y no sobre el programa de estímulos nuevo. Y eso inmediatamente irritó a el magisterio. Les llegó menos lana. Les llegó menos lana. En una quincena de repente les llegó menos lana. Pero además, y un problema fundamental en todo esto, ha sido la incapacidad de la autoridad para comunicar adecuadamente el contenido de la reforma. Y por eso, hoy todavía hay gente que sostiene que la reforma tiene elementos privatizadores, que si van a vender los libros de texto, que si les van a quitar sus pensiones. Todo eso es falso. Pero la autoridad no ha sido capaz de comunicar en las escuelas. Estos errores lo que hacen es, minar su credibilidad. Legitiman ese discurso falso. Exactamente. ¿No? Y en ese contexto, la coordinadora, que desde un principio se opuso a la reforma, ha incrementado su discurso diciéndole a los maestros, ya ven, teníamos razón, ya ven, es un elemento privatizador, y ha desinformado a muchos docentes sobre el contenido de la reforma. Y más o menos se habían aplacado las manifestaciones magisteriales hasta que hubo este terrible episodio en Oaxaca, donde hay lamentablemente 8 muertos por un fallido operativo. 9, por cierto, 9. Por un fallido operativo implementado por la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, y en donde eso reaviva
la legitimidad de este movimiento disidente a muchos puntos del país y sobre todo, como tú lo decías en tu artículo hace algunos días, se implanta estas protestas en una coalición de intereses clientelares que siempre han logrado históricamente, a partir de las movilizaciones, muchas veces fomentadas por la propia autoridad, extraer más recursos a la autoridad federal y defender sus canonjías. La industria del clientelismo político le llamaba yo, ¿no? Que en Oaxaca es pues, quizá la industria más importante del estado de Oaxaca, ¿no? Y una industria que en el contexto de la carrera magisterial, y eso es la otra parte que complica aún más la situación, en donde dos de las personas encargadas de solucionar esto tienen aspiraciones presidenciales, el secretario de Gobernación y el secretario de Educación. Y es inevitable que en sus acciones esté el prisma del cálculo de que no vaya a ser afectada su posibilidad de candidatura presidencial. Pero a ver, eso, y ya nos queda pocos minutos, Marco, porque yo empiezo a escuchar ya voces muy calificadas y de alto nivel que dicen hay que reformar la reforma. ¿Hay que reformar la reforma? Lo que hay que mejorar sustantivamente es la forma de implementar la reforma. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo las críticas puntuales de dónde están los errores. O sea, ya no hay que regresar al legislativo, no hay que mejorar las evaluaciones. No hay que darle, por ejemplo, esta idea que se tiene de que Oaxaca, bueno, pues ya que los oaxaqueños hagan su propia evaluación. No, yo lo que creo es que lo que hay que hacer porque lo has escuchado, ¿no? Claro, como por supuesto. Hay que reconocer las particularidades de Oaxaca y que, bueno, que Oaxaca haga su propia evaluación. Pero la propia ley establece que hay que contextualizar la evaluación docente. Lo que hay que hacer es mejorar los instrumentos que se utilizan para hacer esta evaluación. Pero pensar, por ejemplo, que podemos ir otra vez a esta idea de la herencia de plazas, a las plazas automáticas, a todo egresado de las escuelas normales. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere la disidencia y me parece que esos, desde mi punto de vista, no son derechos laborales, sino son canonjías corporativistas que mucho daño le han hecho por contextos de corrupción, en donde no es solamente la disidencia, es la parte institucional del sindicato en contubernio con la propia autoridad, lo que ha dañado la posibilidad de calidad educativa. Ahora, ¿en qué va a acabar esto, Marco? A ver, ¿tú cómo la ves? Porque, a ver, tu punto es, y la semana pasada teníamos aquí a otro analista que claramente decía que lo que está mal es la reforma educativa, que ni siquiera es una reforma educativa, es una reforma laboral. En fin, yo sé que tú estás a favor de esta reforma educativa, pero lo que nos estás diciendo no es que esté mal la reforma educativa, lo que está mal es la implementación de la reforma educativa. Exactamente, y es ahí donde tenemos que ser muy críticos y exigentes para que haya autocrítica de la propia autoridad federal y, insisto, los estados tienen una responsabilidad mayúscula que no han cumplido y se les tiene que estar... Han cumplido. Es que, Marco, si se los dejamos a los gobernadores no lo van a hacer. Pero pensar ¿Tú ves al gobernador de Veracruz haciendo esto? Pues es que el problema es que pensemos que todo se puede solucionar desde República de Argentina, donde está la SEP, para todo el país. Las necesidades educativas y las dificultades no son lo mismo en Veracruz, en Chiapas, que en Baja California. Bueno, Gabino ese es el problema. ¿Qué incentivos tiene Gabino Cue de meterse en este berenjenal? De hecho, ahora Alejandro Murat. De hecho, uno de los problemas es que con la centralización de la nómina, además se les quitó recursos económicos a los gobernadores. Y los gobernadores por eso están enojados también. Y aunque dicen de dientes para afuera estar a favor de la reforma, muchos de ellos, la verdad, están, en pocas palabras, de huelga de brazos cruzados para ayudar en la implementación. Pues sí, claro. Ahora, entonces, en ese sentido, regreso a la pregunta que te hice. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar, Marco? Porque la gente, mucha de la gente donde están las manifestaciones, aquí en la Ciudad de México incluidas, dicen, ya, mira, que se joda la reforma educativa, pero que a mí no me anden bloqueando mi calle. ¿No? Lo cual, por cierto, creo que es un error, pero mucha gente piensa así, Marco. Lo que no entendemos es que lo que tenemos que hacer es implementar y mejorar sustantivamente la reforma educativa. Pero si pensamos que la solución es echarla para atrás para comprar la paz momentáneamente, vamos a caer en los errores históricos que siempre se han caído los distintos gobiernos. Del 92, 95, 2001, 2006, 2009, siempre han querido comprar la paz cediendo a las concesiones que exige esta disidencia magisterial y termina
siendo una paz efímera, porque nuevamente hay incentivos, porque funciona el obtener recursos en las calles y van por más. Y no en el desempeño en las aulas. Y ese sentido, pues uno de los grandes problemas que yo observo en toda esta discusión es que en ningún lado aparece como punto fundamental la educación y la calidad que reciben, la calidad educativa que reciben nuestros niños y nuestros jóvenes. Ese tendría que ser el propósito número uno. No es una cuestión una cuestión laboral, no, es una cuestión de tener equidad y calidad en las oportunidades educativas en nuestro país. Y eso no se puede construir en una estructura de clientelismo y corrupción. Y eso es lo que yo veo con peligro, que la tentación de, justo por los intereses político-electorales de las dos personas que tendrían que estar preocupados y mejor no andar ahí buscando aspiraciones, sino que realmente... Hay otro tercer personaje. Y otro tercer personaje que también busca medrar con el... Exacto, que busca medrar con el conflicto. Y entonces, en ese sentido, al menos desde mi punto de vista, en el caso de las autoridades gubernamentales, en vez de andar pensando en sueños guajiros, lo que tendrían que estar haciendo es su responsabilidad número uno, que es poder avanzar en la reforma educativa y corregir los problemas que sí hay en la implementación de la misma. Pues bueno, esto ya se politizó otra vez, eso es lo clarísimo. Lamentablemente de esto, sí. Y yo creo que rumbo al 2018, híjole, quién sabe en qué va a terminar esto. Sí, gracias, Marco. Sí. No te deprimas, mano, porque si te deprimes tú, me deprimo yo. No, gracias, Marco. Gracias.